Tema número 10 del círculo bíblico. El rey David. El poder y el dinero pueden corromper la moral. ¿Qué podemos aprender de la vida de David? Ese es el tema que les mandé por teléfono, que espero que lo hayan leído. Si no, pues escúchenlo aquí. Podemos aprender mucho de la vida de David. Él era un hombre conforme al corazón de Dios, como dice Samuel 13, del 13 al 14, y Hechos 13, 22. Se nos presenta a David por primera vez después de que Saúl, ante la insistencia del pueblo, fue hecho rey. 1 Samuel 8, 5 y 10, 1. Saúl no estaba a la altura como el rey de Dios. Mientras que el rey Saúl estaba cometiendo errores uno tras otro, Dios envió a Samuel a encontrar su pastor elegido, a David, el hijo de Jesé, el hombre según el corazón de Dios. 1 Samuel 16, del 10 al 13. Se cree que David tendría entre 12 a 16 años de edad cuando fue ungido como rey de Israel. Simbólicamente, claro. Hasta años más tarde fue rey efectivo. Él era el más joven de los hijos de Jesé y una elección poco probable para ser rey humanamente hablando. Samuel, cuando llegó a su casa y le presentaron a todos los hijos, pensó que Eliab, el hermano mayor de David, era sin duda el ungido, un hombre de gran estatura, se veía pues muy adecuado. Sin embargo, Dios le dijo a Samuel: no mires a su parecer ni lo grande de su estatura, porque yo lo he desechado. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. 1 Samuel 16, 7. 7 de los hijos de Jesé pasaron delante de Samuel, pero Dios no había escogido a ninguno de ellos. Samuel le preguntó a Jesé si tenía más hijos, y faltaba a David, el más joven, que lo habían dejado cuidando las ovejas. No lo habían ni tomado en cuenta para este cargo. Así que llamaron al muchacho y Samuel ungió a David con aceite. Dice 1 Samuel 16, 3. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. La Biblia también dice que el Espíritu del Señor se apartó del rey Saúl y un espíritu malo lo atormentaba. 1 Samuel 16, 14. Los criados de Saúl sugirieron que buscara a alguien que supiera tocar el arpa. Y uno de los criados recomendó a David diciendo: he aquí que hoy he visto un hijo de Jesé, de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y el Señor está con él. 1 Samuel 16, 18. Así David entró al servicio del rey. 1 Samuel 16, 21. Saúl estaba complacido con el joven David y él se convirtió en su paje de armas. La satisfacción de Saúl con David desapareció rápidamente cuando David creció en fuerza y fama. Quizá uno de los relatos bíblicos más conocidos fue cuando David mató al gigante Goliat. Los filisteos estaban en guerra con los israelitas y se burlaron de sus fuerzas militares con su paladín Goliat de Gat. Ellos propusieron un duelo entre Goliat y alguien que quisiera luchar contra él. Pero nadie en Israel se ofreció para luchar contra el gigante, pues era una muerte segura. Los hermanos mayores de David formaban parte del ejército de Saúl. Después de que Goliat había estado provocando a los israelitas por 40 días, David visitó a sus hermanos en el campo de batalla y escuchó los alardes de los filisteos. El joven pastor preguntó diciendo: ¿qué harán al hombre que venciera a ese filisteo y quitara el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? 1 Samuel 17, 26. El hermano mayor de David se enojó y acusó a David de orgullo y de haber venido solo para ver la batalla. Sin embargo, David siguió hablando del tema. Saúl escuchó lo que David estaba diciendo y lo hizo venir. David le dijo a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. 1 Samuel 17, 32. Saúl era incrédulo. David no tenía formación militar. Pero David proporcionó sus credenciales como pastor, procurando darle la gloria a Dios. David había matado a leones y osos que perseguían a sus ovejas
y afirmó que el filisteo iba a morir como ellos porque había provocado el ejército del Dios viviente. El Señor, que me ha liberado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me liberará de la mano de este filisteo. 1 Samuel 17, 36 al 37. Saúl consintió siempre y cuando David llevara a la armadura de Saúl a la batalla. Pero David no estaba acostumbrado a la armadura y entonces la dejó a un lado. David tomó su cayado, 5 piedras lisas en su saco pastoril y una honda. Por supuesto que Goliat no fue intimidado por David. Le dijo, pues ¿qué crees que soy un perro para que vengas a mí con piedras y un palo? Pero David tampoco se intimidó por el gigante. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. El Señor te entregará hoy en mi mano. 1 Samuel 17, 45 al 46. La confianza de David en Dios y su celo por la gloria de Dios es admirable. Y conocemos la historia. David mató a Goliat. Él también entró al servicio de Saúl ahora a tiempo completo y ya no cuidando las ovejas de su padre. Fue en ese momento cuando el alma de Jonatán, el hijo heredero de Saúl, quedó ligada con la de David. Dice 1 Samuel 18:1. La amistad de David y Jonatán es un gran ejemplo para las amistades hoy en día. Aunque su padre era el rey y Jonatán pues habría sido un heredero natural al trono, Jonatán eligió apoyar a David. Comprendió, aceptó el plan de Dios y protegió a su amigo de su cruel padre. 1 Samuel 18, del 1 al 4 y 19 al 20. Jonatán demuestra humildad y amor desinteresado. 1 Samuel 18:3 y 20:17. Durante el reinado de David, después de la muerte de Saúl y Jonatán, David buscó a alguien que hubiera quedado de la casa de Saúl, a quien pudiera mostrar amabilidad por amor a Jonatán. 2 Samuel 19:1. Evidentemente, esos dos amigos se cuidaron mucho y se honraron el uno al otro. Después del incidente con Goliat, David continuó creciendo en fama. Los cantos en el campamento de Saúl estaban provocando celos en el rey. Mientras el pueblo cantaba alabanzas a David, el rey Saúl sentía que a él lo deshonraban, causando un celo rabioso en Saúl que nunca cesó. 1 Samuel 18, del 7 al 8. El celo que Saúl sentía por David lo llevó a convertirse en homicida. Primero quiso que los filisteos mataran a David, pidiéndole que fuera su yerno. El rey ofreció a su hija a cambio del servicio militar de David. Él con humildad se negó. La hija de Saúl fue dada a otra. 1 Samuel 18, del 17 al 19. Pero Micol, la hija menor de Saúl, se enamoró de David. Por lo tanto, Saúl preguntó de nuevo. David se negó de nuevo debido a su falta de riqueza y la imposibilidad de pagar por el precio de la novia. Casi nada lo que le iban a pedir por la hija del rey. Saúl le pidió 100 prepucios de filisteos. Ustedes saben que los judíos se circuncidan, es decir, se cortan el prepucio, que es una telita que cubre al pene. Entonces, al pedirle 100 prepucios, pues era un signo de que iban a ser de filisteos. Él esperaba que intentando matar 100 filisteos, pues alguno lo matara a él. Pero David le llevó 200 prepucios, duplicando el pago requerido. Saúl comprendió que él estaba en desventaja y tuvo más temor de David. 1 Samuel 18, 17 al 29. Jonatán y Micol advirtieron a David de las intenciones que su padre tenía de asesinarlo. Y David pasó los siguientes años de su vida huyendo del rey. David escribió varios cánticos durante este tiempo, incluyendo Salmos 57, 59 y 142. Léanlos para que vean lo que sentía David en ese tiempo en que era perseguido constantemente. Aunque Saúl nunca dejó de perseguirlo con la intención de matarlo, David nunca levantó la mano contra su rey por ser el ungido de Dios. Pueden ver esto, 1 Samuel 19 del 1 al 2 y 24 del 5 al 7.
2 oportunidades tuvo David de matarlo y por ser el ungido de Yahvé no levantó su mano contra él. Cuando Saúl finalmente muere en una batalla, David lloró. 2 Samuel capítulo 1. Incluso sabiendo que él era el ungido de Dios, David no forzó su camino al trono. Él respetó la soberanía de Dios y honró a las autoridades que Dios había establecido, confiando en que Dios cumplía su voluntad a su debido tiempo. Mientras escapaba, David levantó un ejército poderoso y con el poder de Dios derrotó a todos los que se cruzaban en su camino, pidiéndole siempre permiso e instrucciones a Dios antes de entrar en batalla, una práctica que mantendría siendo rey. Podemos checar 1 Samuel 23 del 1 al 13 y 2 Samuel 5, 22 al 23. Una vez que asumió su función como rey, David sigue siendo un poderoso soldado y un comandante militar. 2 Samuel 23, del 8 al 39, narra algunas de las hazañas de los así llamados valientes de David. Dios honró y recompensó la obediencia de David y le dio la victoria en todo lo que hacía. 2 Samuel 8, 6. David comenzó a tomar otras esposas, como se usaba en aquella época. Se casó con Abigail, una viuda de Carmel, durante el tiempo que estaba huyendo de Saúl. 1 Samuel 25. David también se había casado con Aminoá de Jezreel. Saúl había dado a su hija Micol, la mujer de David, a otro hombre. 1 Samuel 25, 43 al 44. Pero después de la muerte de Saúl, David fue públicamente ungido como rey sobre la casa de Judá. 2 Samuel 2:4. Y después él tenía que pelear contra la casa de Saúl antes de ser ungido por rey de sobre todo Israel, lo cual sucedió cuando tenía 32 años. 2 Samuel 5 del 13 al 4. Siendo ahora el rey, David recuperó a Mical para ser su esposa nuevamente. 2 Samuel 3:14. David también conquistó Jerusalén, tomándola de los jebuseos. Y llegó a ser más y más poderoso porque el Señor Todopoderoso estaba con él. 2 Samuel 5 al 7. El arca del pacto, el arca de la alianza, había sido previamente capturada por los filisteos. 1 Samuel 4. A su regreso a Israel, el arca fue puesta en Kiriat Jearim, en casa de Abinadab. 1 Samuel 7:1. David quería traer el arca de vuelta a Jerusalén. Sin embargo, David omitió algunas de las instrucciones de Dios sobre cómo transportar el arca y quién debía llevarla. Esto resultó en la muerte de Usa, quien en medio de todas las celebraciones extendió su mano para sostener el arca y Dios hirió a Usa y murió ahí mismo junto al arca. 2 Samuel 6 del 1 al 7. Por temor al Señor, David abandonó el traslado del arca y dejó que permaneciera en casa de Obed. 2 Samuel 6, 11. 3 meses más tarde, David reanudó el plan para traer el arca a Jerusalén. Esta vez él siguió las instrucciones. Él también danzaba con toda su fuerza delante del Señor. 2 Samuel 6:14. Cuando Micol vio a David adorando de esta manera, lo menospreció en su corazón. 2 Samuel 6:16. Ella le preguntó a David cómo él, como rey, pudo haber actuado sin decoro frente a su pueblo. Entonces David respondió a Micol: fue delante del Señor quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante del Señor y aún me haré más vil que esta vez. Seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. 2 Samuel 6, 21 al 22. David entendió que la verdadera adoración está destinada únicamente para Dios. Nosotros no adoramos para beneficiar las opiniones de los demás, sino como una humilde respuesta a Dios. Como dice Juan, el Evangelio según San Juan 4:24. Después que David restableció su palacio y tuvo paz con sus enemigos, él quería construir un templo para el Señor. 2 Samuel 7:12. El profeta Natán primero dijo a David que hiciera lo que considerara. Capaz era muy amigo de Dios. Pero Dios mismo le dice a Natán que David no sería el que construiría su templo. En su lugar, Dios prometió construir una casa para David. Esta promesa incluía una predicción de que Salomón construiría el templo, pero también habla de la venida del Mesías,
el hijo de David que reinaría para siempre. Las famosas promesas mesiánicas. 2 Samuel 7, 4 al 17. David respondió con humildad y reverencia: ¿Quién soy yo, qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? 2 Samuel 7, 18. También ver 2 Samuel 7, 18 al 29 para verlo con más claro, para ver toda la oración que hizo David. Antes de morir, David hizo preparativos para el templo. La razón de Dios para no permitir que David construyera el templo era que él había derramado mucha sangre. Sin embargo, el hijo de David, Salomón, era un hombre de paz y no un hombre de guerra. Entonces Salomón construiría el templo. Primer libro de las Crónicas, capítulo 22. Mucho derramamiento de sangre por parte de David había sido el resultado de la guerra, pero en un mezquino incidente murió uno de los poderosos hombres de David. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, también era un ser humano pecador. Y aquí entramos al pecado de David. Mientras que sus ejércitos estaban en guerra durante una primavera, él ya se quedó en casa, ya no fue a la guerra. Se quedó de flojito ahí en su casa. Ustedes saben que la pereza es madre de todos los vicios. Desde su azotea vio una hermosa mujer bañándose. Él supo que era Betsabé, esposa de uno de sus generales, Urías elitita. Él estaba en la guerra. Y David envió mensajeros para que le trajeran a la esposa de Urías. David se acostó con Betsabé y ella quedó embarazada. David llamó a Urías del campo de batalla con la esperanza de que él durmiera con su esposa y creyera que el niño fuera suyo. Dicen: en mi tierra iba a ser de chivo los tamales. Pero Urías se negó a ir a su casa mientras sus compañeros estaban en guerra. Era parte de la ética de un soldado de aquel tiempo. Entonces David hizo todo lo posible para que Urías muriera en la batalla. De hecho, mandó una carta pidiéndole al jefe que lo pusiera donde lo mataran, cosa que efectivamente sucedió. Posteriormente, David se casó con Betsabé. Dijo: ay, la mujer de mi general quedó solita, yo me encargo de ella. Y todo el mundo: ay, qué bueno es el rey. David se casó con Betsabé, 2 Samuel 11. Este incidente en la vida de David nos muestra que todos, incluso aquellos que tenemos en alta estima, luchan con el pecado y cualquiera puede caer. También nos sirve como una moraleja acerca de la tentación y la forma en que el pecado puede multiplicarse rápidamente. El profeta Natán confrontó a David por su pecado con Betsabé. Y David respondió con arrepentimiento. David muestra que es el hombre según el corazón de Dios, no por no pecar. La impecabilidad no es propia del hombre, todos vamos a pecar. Pero David mostró ser el hombre según el corazón de Dios por saber reconocer su pecado. Cuando el profeta lo confronta, pudo haber dicho: a ver, muéstrame pruebas. Pues no había pruebas. Pero sin pruebas, Saúl baja su cabeza y dice: es cierto, he pecado contra Yahvé. En esas circunstancias, David escribió el famoso Salmo 51. Misericordia, Dios mío, por tu piedad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Un hermoso salmo penitencial. Aquí vemos la humildad de David y su verdadero corazón para el Señor. Aunque Natán le dijo a David que su hijo iba a morir como resultado de su pecado, David le rogó al Señor por la vida de su hijo. La relación de David con Dios era tal que estaba dispuesto a persistir en la fe con la esperanza de que Dios pudiera ceder. Cuando Dios promulgó su sentencia, David la aceptó completamente. 2 Samuel capítulo 12. En esa historia tenemos también la gracia y la soberanía de Dios. Salomón, el hijo de David, quien lo sucedió, y a través de él vendría Jesús, que nació de David y de Betsabé. ¿Qué tal? Del fruto del pecado brotó el Salvador. Dios también le había dicho a David, por medio de Natán, que la espada no se apartaría de su casa por causa de su pecado. De hecho, la familia de David tuvo muchos problemas a partir de ese momento. Esto lo vemos entre los hijos de David, cuando su primogénito Amón violó a una de sus hermanas, Tamar, y luego la degradó, luego la difamó, luego le echó a perder la vida. El hermano de Tamar, Absalón, pues asesinó a su hermano Amón, tuvo que huir, después David lo perdonó.
Y al tiempo Absalón hace una conspiración contra David. Natán también le había dicho a David que sus esposas serían dadas a otro que estaban cerca de él, pero esto no ocurriría en secreto, como el pecado de David con Betsabé, sino que sería en público. Y esta profecía se cumplió cuando su hijo Absalón durmió con las concubinas de su padre en la azotea para que todos vieran. 2 Samuel, capítulo 16. Absalón aprovechó que el ejército de David estaba en campaña y no estaban en Jerusalén. David tuvo que salir apresuradamente al encuentro de su ejército y Absalón fue detrás de él. Entonces el ejército de David le puso una emboscada al de Absalón. El ejército de David eran veteranos, mientras que de Absalón seguía mucha gente, muchos jóvenes inexpertos. En esa batalla, pues hubo una masacre, y entre ellos murió Absalón. David les había encargado: destruyan al ejército de mi hijo, pero a él no lo toquen, no le hagan nada a mi hijo Absalón. En medio del fragor de la batalla, Absalón intentó reunir a sus soldados que huían despavoridos. Cuando se dio cuenta estaba rodeado por los soldados de David e intentó ir en medio del bosque, cabalgando a toda velocidad. Cabalgar a toda velocidad en un espacio lleno de árboles pues no es muy propicio, y chocó contra un árbol. Él tiene una larga cabellera peinada en trenzas y las trenzas se atoraron en las ramas y lo hicieron que quedara colgando. Un soldado lo vio y fue a avisarle al general en jefe de David: ahí está Absalón herido. ¿Y por qué no lo mataste? Porque el rey ordenó que no lo tocáramos. Entonces dijo el general: sí, ya sé la historia, lo va a perdonar, lo va a dejar ir, va a juntar otro ejército y esto no va a acabar. Mejor, muerto el perro se acaba el mal. Y él fue y personalmente se encargó de asesinar a Absalón. Pero cuando a David le llegó la noticia se puso a llorar amargamente. Absalón, hijo mío, ojalá yo hubiera muerto en tu lugar, hijo mío Absalón. David comprendía que por causa de su pecado ahora moría su hijo. Fíjense, David quería morir en lugar de un hijo pecador, un hijo que lo intentaba matar. Y sin embargo el amor del padre era tan grande que hubiera preferido morir para salvar a su hijo. Eso nos explica el amor de Dios Padre, que por salvarnos a nosotros pecadores, entregó a su propio hijo para nuestra salvación. David es el autor de muchos de los salmos. En ellos vemos la manera en que él buscó y glorificó a Dios. Generalmente de él se piensa como un rey pastor o un poeta guerrero. La Biblia lo llama el dulce salmista de Israel, 2 Samuel 23:1. La vida de David parece estar llena de una gran gama de emociones humanas. De ser un joven pastor común y corriente, con una gran confianza en la fidelidad de Dios, honró autoridades, luchó por su vida, se convirtió en el rey contra quien todos los futuros reyes de Israel serían medidos, dio muchas victorias militares, pero también cayó en un gran pecado y su familia sufrió como consecuencia de ello. Pero en medio de todo esto, David se volvió a Dios y confió en él. Incluso en los Salmos, cuando David está deprimido o desanimado, lo vemos alzar sus ojos a su Creador y darle alabanza. Esa confianza en Dios y la continua búsqueda de la relación con Él es parte de que David sea el hombre conforme al corazón de Dios. Dios prometió a David un descendiente que reinaría en su trono para siempre. Nosotros sabemos que ese Rey eterno es Jesucristo, el Mesías, el Hijo de David. Desde ahí vemos la grandeza de este personaje. Bueno, les encargo que relean el tema escrito ahí que les mandé. Vean las citas bíblicas, sobre todo vean las citas bíblicas para que profundicen más esta hermosa historia del Rey David, que bien vale la pena.